Un aplauso, por favor, a Gregorio Moreno. Les quiero contar una pesadilla que tuve hace un par de noches. Soñé que despertaba en una sociedad que por fin había descubierto la importancia de la enseñanza de la música en los jóvenes. Y la habían convertido en obligatoria y la habían posicionado en el centro del edificio educativo. Los ideólogos decían, les estamos enseñando a nuestros hijos a ser más competitivos en un mundo cada vez más lleno de sonido. El Estado, las corporaciones educacionales se encargaron de este programa y encomendaron estudios al extranjero, se formó un comité de expertos que tomó decisiones en la materia sin jamás consultar con un intérprete o con un compositor. Los expertos rápidamente se dieron cuenta de que los compositores plasmaban sus ideas en pentagramas. Los pentagramas son unas hojas de papel con unas rayas horizontales en las que se dibujan unos puntitos y algunos adornos. Y concluyeron que esto tenía que ser el lenguaje de la música. Y por lo tanto era inconcebible que un joven pensara en tocar música o incluso escuchar música sin manejar este lenguaje. Y más aún, tocar música, componer música o simplemente escuchar música tenía que ser una habilidad avanzadísima cuya enseñanza tenía que reservarse para la educación superior. Y así los jóvenes pasaban la enseñanza básica, la enseñanza media, aprendiendo teoría musical, escritura, rítmica, armonía, contrapunto, sin jamás escuchar una de las notas que escribían en el papel. De todas formas, cuando estuvieran en la universidad, iban a escuchar la música que ya sabían escribir y iban a valorar lo que les estábamos enseñando. Por supuesto, muchos de ellos no van a seguir una carrera relacionada con música, pero eso no invalida el argumento. Y esto producía un estrés gigantesco en los estudiantes y en los apoderados también, porque algunos veían con pavor cómo sus hijos no tenían ningún interés en la matemática, en la música, perdón, ninguna, y ninguna habilidad tampoco. Es una vergüenza social tener un hijo que no es capaz de transponer 2 compases de un coral de Bach. Y la presión seguía en aumento, porque a fines de la enseñanza media, los estudiantes se confrontaban a la PSM, la prueba de selección musical, ahora rebautizada como prueba de acceso obligatoria de competencias musicales. Esta es una prueba estandarizada en la que, en base a la medición de conocimientos básicos de música, se decide si un joven es apto o no para seguir estudios superiores. Por supuesto, muchos de ellos no quieren seguir estudios relacionados con música, pero esta es la vara con la que se mide a todo el mundo. Esta historia es de un profesor de matemáticas, Paul Lockhart, y es una situación que suena bastante familiar, ¿no? Es, según yo, más o menos el rol que tiene la matemática escolar o la manera en que muchos de nosotros hemos sufrido en la matemática escolar. Y cuando se cambia la palabra matemática por música, suena absurdo. En esta distopia se despojó a la música de su esencia, que es ser disfrutada, escuchándola, tocándola y expresarse a través de ella. Y esto es particularmente trágico porque todos somos músicos. No todos tocamos un instrumento, todos podemos tararear, cantar, a menudo bastante mal, pero por último, cuando queremos expresar emociones al hablar, usamos inflexiones de la voz, cambiamos el tono, la velocidad, el volumen, y eso es música. Y así como todos somos músicos, también todos somos matemáticos. Y la matemática no se trata de una repetición mecánica de cálculos tediosos. La matemática es una manera de ver el mundo, todos podemos disfrutar de la matemática. Y además la matemática nos enseña importantes lecciones de vida. Todos somos matemáticos, por supuesto no todos somos matemáticos profesionales, pero todos hacemos matemática en todo momento del día sin siquiera darnos cuenta. Por ejemplo, multiplicar. Cuando cruzamos una calle, viene un auto, hacemos varias cosas simultáneamente. Primero, estimamos la velocidad del auto, estimamos el tiempo en que vamos a demorar en cruzar la calle,
Luego multiplicamos esta velocidad por este tiempo. Velocidad por tiempo es distancia, o sea, la distancia que recorre el auto mientras nosotros atravesamos la calle y vemos si alcanza. Obviamente no es un cálculo que hagamos con lápiz y papel, no es una estimación, pero estamos multiplicando, es un producto. ¿Qué tal dividir? Todos sabemos dividir. ¿Okay? Cuando dividimos una pizza, válgame la redundancia, dividimos y es muy fácil. ¿Cómo lo hacemos? Si queremos dividir una pizza en 8, bueno, la cortamos por la mitad, esa mitad la cortamos por la mitad y lo que queda lo cortamos otra vez por la mitad. O sea, estamos operando con fracciones, estamos multiplicando fracciones y no parece tan difícil. Si la queremos dividir en 6 es un poco más complicado porque dividimos por la mitad, después dividimos por 3, en fin, pero sabemos hacerlo. Paréntesis. Cuando dividimos una pizza, queremos cortarla en pedazos de igual tamaño y de igual forma, y la cortamos en estos sectores circulares que son estos triangulitos con borde de pizza. Y a menudo pensamos que es la única manera de cortar una pizza. Pero los matemáticos se preguntaron si había otra manera de dividir una pizza en pedazos iguales y de igual tamaño. Estos se llaman embaldosados del disco y aparecieron en un trabajo matemático de Joel Hartley. Involucra demostración, involucra fórmulas, ecuaciones, todo lo que ustedes esperarían de un trabajo de matemática. Y este trabajo se hizo famoso, por supuesto, más allá de los círculos académicos. Y en una entrevista le preguntan al autor si su teorema tiene alguna aplicación práctica. Y él dijo que no estaba claro más allá de cortar una pizza. Ahora, ¿a quién se le ocurriría cortar una pizza de esa manera? Hay una persona que lo hizo, por supuesto, es el autor. Y demostró que era posible. Entonces, todos hacemos matemática de alguna manera y la verdad es que somos muy buenos para ello. Podemos hacer estimaciones muy precisas, considerar una gran cantidad de variables, ¿no? Con muchísima precisión. Entonces, ¿cómo? Convertimos las matemáticas en un suplicio, es muy fácil. Las sacamos de contexto. Y voy a detenerme en un ejemplo que todos conocemos, el álgebra. El culpable de esta masacre es este personaje, Muhammad ibn Musa al-Khwarizmi. Este fue un intelectual persa activo por ahí por el año 800 después de Cristo, y es como la versión oriental de Da Vinci. Y al-Khwarizmi, de cuyo nombre descienden las palabras algoritmo y guarismo, se le conoce sobre todo por este libro compendio de cálculos por recomposición y balanceo, álgebra. En este libro, al-Khwarizmi resuelve una serie de problemas relacionados con contabilidad y con herencia, y lo resuelve uno tras otro siempre con el mismo método. No formula un método general, pero sí da un enfoque general, una metodología general para resolver todos esos problemas. Y en la época del Khwarizmi tenía mucho sentido hacer álgebra, porque estos eran problemas complicados para ellos, eran problemas relevantes. Pero ¿en qué se transforma un problema de álgebra hoy en día? ¿En qué se puede transformar? Juan compra 632 melones, tuna y calameño por un cierto precio. Digamos que gastó una cantidad ridícula de dinero en melones. ¿Cuántos melones cada tipo compró? Y nos enseñan, bueno, esto es un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. Llame X a la cantidad de melones tuna, Y a la cantidad de melones calameño, X más Y a la cantidad de melones, la ecuación de abajo es el dinero que gastó, en fin. La solución no importa, pero no solo le importa la solución, no importa el problema. ¿A quién le importa un tipo que compró 632 melones? Encontré a una persona del mundo a quien le importa, y es el dueño de ese auto. Y es así con el álgebra, y es así con otras matemáticas que nos enseñan, por ejemplo, la geometría. La geometría tiene muchísimo sentido. Muchas civilizaciones desarrollaron geometría porque era la herramienta para entender el movimiento de los astros, y lo podían usar para fines adivinatorios, podía ser también para planificar las cosechas, la siembra, también para navegar. Hay algunos que utilizaron la geometría para fines grandilocuentes. También hay seres diminutos que utilizan la geometría para construir sus hogares. Y hay algunos que tienen tanto tiempo libre que se dedican a la geometría por placer.
¿Y en qué se transforma un ejercicio de geometría sacado de contexto? En algo así. Entonces, la matemática no tiene que ver con cálculos repetitivos. Por supuesto hay cálculos, pero la matemática es una manera de ver el mundo, es una invitación a ver el mundo desde una variedad de miradas. ¿Ok? O sea, ¿qué vemos los matemáticos? Se dice a menudo que los matemáticos buscamos patrones. Es un cliché, pero es cierto de alguna manera. Un patrón es la manera en que pequeñas unidades básicas se yuxtaponen para formar un todo coherente. Y hay patrones, desde patrones muy simples a patrones muy complicados. Entonces veamos. Cuando un matemático ve esta imagen, ve lo mismo que todo el mundo, pero hay algo que le llama profundamente la atención. Antes de detenerse en los detalles, ve que las manchas de la izquierda se corresponden a las manchas de la derecha, como si hubiese un espejo en la mitad de la imagen. Y a esto un matemático le llama una simetría bilateral en este caso. Y esto es un tipo de simetría que aparece mucho en el arte, sobre todo en el arte antiguo, acá en un mural sumerio, acá en una vajilla griega. Y por supuesto no es algo que fue inventado por los artistas, sino que es algo que aparece en la naturaleza. Se estima que el 99% de los animales presentan simetría bilateral. Acá decimos que hay un eje de simetría que es la línea sobre la cual podemos disponer este espejo imaginario. Y hay situaciones más complejas, con más ejes de simetría. Por ejemplo, acá hay 5 ejes de simetría, uno por cada pepa. Y hay también una simetría por rotación. Si yo roto la manzana en un quinto de vuelta completa, veo más o menos la misma forma. Y esto aparece en figuras sencillas como la manzana o en situaciones mucho más complejas. Acá, si no me equivoco, hay 6 ejes de simetría y también alguna simetría rotacional. Y el mundo del arte ha hecho uso y abuso de estas simetrías para crear patrones muy complejos. Y estamos tan acostumbrados a la simetría que cuando algunas cosas no tienen simetría, nos parecen incluso extrañas. Vamos un poco más allá. ¿Cómo yuxtaponemos una gran cantidad de unidades o incluso una cantidad infinita? Y otra vez la naturaleza nos enseña cómo. Los paneles de abeja, por ejemplo, son yuxtaposiciones de hexágonos. Los hexágonos son una forma que aparece bastante en la naturaleza, tiene propiedades interesantes. Por ejemplo, aparece en un material que se llama el grafeno, que fue aislado hace muy poco tiempo. Se trata de una única capa de átomos de carbono ordenados como un panal de abeja y tienen propiedades electrónicas interesantes. Vamos a escuchar hablar mucho del grafeno en el futuro cercano. Esta manera de cubrir el plano con baldosas de formas predeterminadas se conoce como un embaldosamiento del plano. Este embaldosamiento es periódico, significa que se ve idéntico en todas partes. Los matemáticos, por supuesto, se preguntaron, ¿existirán embaldosamientos no periódicos, embaldosamientos aperiódicos? Y la respuesta es sí. Descubrieron algunos ejemplos en los años 60 y no pasaron de ser curiosidades matemáticas hasta que aparecieron en la naturaleza. Gran sorpresa. Lo que vemos acá es el patrón de difracción de un pedacito de meteorito. El patrón de difracción es como la sombra de la estructura del material. Es decir, si yo proyecto algún tipo de rayo y lo hago pasar a través del material, veo esta sombra, ¿no?, que me dice cómo se disponen los átomos. Y en ciertos materiales exóticos, estos patrones eran embaldosados aperiódicos. Y eso significa que el material es aperiódico, sus átomos se disponen de manera periódica y eso fue una gran sorpresa. Y estos materiales, de nuevo, tienen un gran potencial de aplicaciones. Y esto es un ejemplo en que la imaginación de los matemáticos se adelantó a la observación del mundo real. Pero los matemáticos no fueron los primeros. Estos embaldosados habían aparecido 400 años antes en el arte islámico. Lo que se ve arriba a la izquierda es un pedacito embaldosado de una cripta en Isfahan, en Irán. Y al lado se ve un plano que sugiere cómo los artistas creaban estos embaldosados. Y abajo a la derecha ven un embaldosado en una capilla de República Checa del siglo XVIII. Y esto fue una segunda sorpresa. Los matemáticos no se esperaban a ver esta estructura aparecer en el arte hace tanto tiempo. Y se produjo algo bastante sorprendente, en mi opinión,
porque se publicó este descubrimiento, fue un artículo escrito por 2 físicos, un artículo de Historia del Arte, publicado en una revista de ciencia el día de mi cumpleaños. No se alcanza a ver la fecha, pero ahí está. Y estos son patrones estáticos. Los patrones pueden ser tan complicados como uno quiera. Hay patrones en movimiento. Y acá hay un problema matemático interesante. ¿Cómo es posible que estos peces, que solo ven algunos peces a su alrededor, puedan formar estas estructuras coherentes? Y más aún, este fenómeno se ve a velocidades mucho mayores en bandadas de pájaros. Esto es una postal que uno puede ver en ciertas partes del mundo en otoño y a veces produce incluso imágenes bastante lindas. Entonces, los matemáticos vemos patrones y yo diría que en realidad los matemáticos vemos oportunidades para hacer matemáticas. Eso define un matemático. Un matemático es una persona que ve oportunidades de hacer matemáticas. Y algunas las vemos en el mundo real, pero la matemática tiene una riqueza tal que algunos matemáticos no necesitan el mundo real para hacer matemáticas, sino que su imaginación les basta. Hay incluso personas que se inspiran en la matemática para crear arte que desafía nuestra intuición. Y hay quienes se inspiran en la matemática para crear mundos absolutamente fantásticos. La matemática entonces aporta punto de vista y apunta a ciertos aspectos de la realidad que se nos pueden pasar por alto y de ese modo enriquece nuestro análisis de la realidad y enriquece nuestra experiencia. Y además de eso, la matemática nos enseña lecciones de vida desde que somos muy jóvenes. Y yo sé que despotriqué contra el álgebra, pero voy a hacer su apología porque a pesar de que es tediosa, es importante aprender álgebra y el álgebra tiene muchas cosas que enseñarnos. Lo primero es que el álgebra nos enseña que hay principios generales. Esto es la ecuación de una parábola y la podemos usar para describir el movimiento de una pelota en los aires y también para resolver problemas de optimización, como encontrar el valor óptimo de una entrada para un concierto y una multitud de cosas más. Entonces, el álgebra nos enseña que existen metodologías generales para resolver problemas dispares. Y eso es muy poderoso, porque nos enseña que podemos utilizar nuestra experiencia para resolver problemas nuevos. Y lo segundo, yo creo, es que el álgebra, en la repetición mecánica, nos enseña a corregir errores. Cuando resolvemos una gran cantidad de ejercicios tipo y nos equivocamos una y otra vez, en algún momento tenemos que volver atrás. Tenemos que revisar nuestro método paso a paso o incluso cuestionar nuestras premisas. Y eso es la manera de corregir errores. Y a esto me refiero con una matemática humanista, una matemática que no se reduce a repetir cálculos mecánicamente fuera de contexto, sino una matemática que nos enseña lecciones de vida, una matemática que apunta a cierto aspecto de la realidad y que enriquece nuestra experiencia. Y demoré muchísimo en decidir de qué hablar hoy día, y mientras iba barajando y descartando posibilidades, pensaba también, ¿por qué es relevante hablar de matemática en el contexto actual? Es decir, estamos atravesando una época en la que nos enfrentamos a grandes problemáticas sociales. Entonces, ¿por qué habría que hablar de matemática? ¿Qué puede decir la matemática? Estaba pensando en estas cosas cuando me encontré con el libro de Al-Khwarizmi, libro compendio de cálculo mediante las operaciones de recomposición y balanceo. Para Al-Khwarizmi, las operaciones fundamentales del álgebra eran recomponer y balancear. Recomponer en árabe se dice al-jabr, y de ahí desciende la palabra álgebra. En la España de Cervantes se le llamaba algebrista al traumatólogo, al médico que recomponía los huesos. Y hoy en día, de alguna manera, nos toca ser algebristas, porque tenemos que recomponer algo que está roto, algo que se rompió porque estaba desbalanceado, y tenemos que aprender a balancearlo. Y en este ejercicio tenemos que corregir errores y tenemos que encontrar principios generales sobre los cuales edificar. Por supuesto, esto es una metáfora. La matemática no va a resolver nuestros problemas, al menos no todos, porque construir una sociedad más justa no es un algoritmo, no se va a lograr resolviendo una ecuación, pero estoy firmemente convencido que estas pequeñas cosas que nos enseña la matemática desde que somos muy pequeños
nos van a ayudar a encontrar una mejor solución. Muchas gracias.